Continuando con la unidad 2, denominada Estado y Gobierno, vamos a recordar. Ustedes llevaron la materia de Teoría General del Estado, pero independientemente de haber llevado en la carrera esta materia, a nosotros nos empiezan a explicar desde la primaria, secundaria y el bachillerato qué debemos entender por Estado. Pero es cierto también que muchas veces confundimos los términos Estado y Gobierno, creyendo que son lo mismo, y no lo son. Recordemos, en algún momento nos explicaron nuestros maestros de secundaria, sobre todo, que el Estado se conformaba, y nos decían que tenía 3 elementos que lo conformaban, y nos decían que eran los siguientes: territorio, población y gobierno. Repito, que el Estado tenía 3 componentes o 3 elementos que eran territorio, población y gobierno. Solamente al recordar esto y analizar que uno nos están diciendo que es parte de otro, pues no pueden ser lo mismo, definitivamente no pueden ser lo mismo. El Estado implica algo más amplio que el gobierno. El gobierno es una parte de lo que es el Estado. Es decir, el gobierno sumado a un territorio y a una población va a generar lo que conocemos como Estado. Por lo tanto, no son lo mismo. Tenemos que empezar por decir que no son sinónimos. Aunque escuchemos, o nosotros a través de medios de comunicación escuchemos que pareciera que fuera lo mismo. Desafortunadamente a veces se utiliza de forma errónea los conceptos, pero esta unidad es precisamente para que entendamos qué es uno y qué es otro. Repito, no son lo mismo. Comencemos. Y voy a poner un ejemplo, algo muy burdo, si lo quieren, para que podamos empezar a distinguir qué es una cosa y otra, así para que la podamos entender de mejor manera. Pensemos en alguien que sabe manejar un vehículo. Hay millones de personas en el planeta que saben manejar un vehículo, pero vamos a pensar que tenemos diferentes coches, diferentes vehículos. Vamos a empezar en un carro muy rápido, un Ferrari. Ese carro, repito, es un carro deportivo que acelera de una forma muy rápida, tiene una maquinaria muy potente, tiene un motor, prácticamente de un coche de carreras. Y por otro lado vamos a pensar en un coche normal, un coche pequeño que podría ser, no sé, el que conocemos como el que le decimos el escarabajo, el bochito, el Volkswagen, ¿no? Este vehículo sabemos que si compite con un Ferrari en una carrera, por la potencia de ambos vehículos uno podría pensar, bueno, pues va a ganar el Ferrari la carrera. Vamos a pensar que van a correr en línea recta, que será 3 kilómetros. Uno piensa, Ferrari contra el bochito, va a ganar el Ferrari por la maquinaria que tiene. Pero aquí viene la parte importante de este ejemplo, repito, que quiero que nos sirva para poder dimensionar un poquito el tema de Estado y Gobierno. Si al bochito le pusiéramos como conductor o piloto, si lo queremos poner con ese término, a el mexicano Checo Pérez, que él es piloto de Fórmula 1, y en el Ferrari pusiéramos a una persona de 18 años que tiene apenas 3 días de aprender a manejar, ¿quién creen que ganaría esa carrera? Aquí ya tendríamos una circunstancia que nos podría generar una duda. Bueno, si aquí está manejando este bochito una persona que es experto en carreras, y del otro lado tenemos una persona que tiene apenas 3 días de empezar a manejar, y todos sabemos que una persona cuando empieza a manejar está lleno de miedos, de inseguridades, a veces se le está apagando el carro, cosas por el estilo. Por mucho que tenga un Ferrari, más de uno podría decir, esa carrera la va a ganar Checo Pérez con un bochito, aunque en el otro lado existe un Ferrari. El problema es que hay un piloto que no es experto. ¿Cómo compararlo esto con el tema del Estado y Gobierno? Repito, esto es para que le vayamos dando forma. No es para que me vayan a explicar después todo esto con un bocho y un Ferrari. Hay estados fuertes económicamente, pero pueden tener gobiernos
que no sepan conducir. O pueden haber estados que no tengan la mejor economía, pero se puede elegir, obviamente esto lo decide el pueblo, un gobierno con tal inteligencia, con tal visión, que pueda hacer crecer de una forma muy rápida y potencial a un país económicamente por las estrategias que trazan precisamente estos gobernantes. Entonces quiero que vayamos entendiendo. El Estado es algo mucho más amplio que el gobierno, pero el gobierno es muy importante para que el Estado pueda conducirse de forma correcta. Así como, repito, Checo Pérez puede conducir un bochito de la mejor forma y sacarle la mayor cantidad de jugo a lo que es el motor de ese vehículo. Y por otro lado puedes tener una gran maquinaria o un gran vehículo, pero tienes un mal piloto. De igual forma, un país que históricamente puede ser una potencia, si tiene un mal gobierno, esa potencia puede caer. Y viceversa, si hay un estado que tal vez su historia no es tan grande, pero de repente llega un buen gobierno, obviamente tiene que ser encabezado por seres humanos, los políticos como lo conocemos, pues puede crecer. Recordemos, en su momento, la gran potencia del mundo fue el Imperio Romano. Hoy no lo es. Italia no es la primera potencia en la actualidad, pero en su momento el Imperio Romano lo fue. ¿Qué significa? Que en algún momento de la historia, los gobiernos de aquellos romanos que ustedes estudiaron en primero y segundo cuatrimestre cuando vieron derecho romano, vinieron en decadencia. Es decir, el Estado se debilitó por los gobiernos que no fueron los idóneos, pero en su momento también fueron aquel gran imperio. Hoy en la actualidad podemos ver que hay varios países que tal vez a lo largo de la historia fueron colonias, fueron países pequeños, fueron dominados quizá por otras potencias, pero hoy son quienes tienen gobiernos fuertes y han provocado estados fuertes. Por ejemplo, todos sabemos que la potencia número 1 del mundo es Estados Unidos. Pero recuerden que Estados Unidos en su momento eran 13 colonias de la corona británica. Hoy nosotros vemos a países como, pensemos, Egipto, que en su momento fueron una gran potencia y hoy Egipto no lo es. ¿Qué quiero que entendamos? El Estado es algo más amplio. El gobierno es una parte, pero el gobierno es algo fundamental para que el Estado pueda tener una forma correcta, una forma fuerte que genere que la población que vive precisamente en ese territorio y es dirigida por el gobierno tenga lo suficiente para vivir bien. Entonces, el gobierno es como ese piloto que les comentaba de los vehículos. Puedes tener el mejor vehículo, pero si no hay un buen piloto, entonces ese vehículo pueda quedar subutilizado o incluso lo puedes chocar. Y por el contrario, puedes tener un vehículo muy simple, muy sencillo, pero si tienes un buen piloto, ese vehículo te va a llevar lejos y te va a llevar a alcanzar diferentes logros. Entonces, entendamos que Estado y gobierno no son lo mismo. Sí están ligados, uno es parte del otro, pero quiero que entendamos la relevancia y la importancia de lo que es el gobierno. Ahora, ¿por qué me tomé tanto tiempo para explicar esto? Porque recuerden que el derecho administrativo va a estudiar a el poder ejecutivo. Y el poder ejecutivo es el que se encarga de administrar un país. Y el poder ejecutivo es quien gobierna precisamente a un país. Gobernar precisamente es eso, es ejercer la administración pública de un país. Por lo tanto, del piloto del que estamos hablando es precisamente del poder ejecutivo, que es precisamente lo que estudiamos en esta materia, en este cuatrimestre. De tal suerte que lo que vamos a ver en la unidad 2 es diferenciar entre Estado y gobierno, pero comenzar a entender cómo trabaja y cómo entiende la forma de administrar precisamente un país como el nuestro, a través de una persona que es el presidente de la República, pero con un equipo de trabajo, que es precisamente ese piloto con todos los que lo ayudan a conducir el Estado mexicano. Entonces, repito, no es lo mismo. Ahora, en la página 19, que ya es donde estamos ahorita ubicados, Estado y Gobierno, empieza con el punto 6 que menciona las personas jurídicas de derecho público, su estructura y formas de organización. Nosotros hemos escuchado hablar de personas físicas y personas morales.
Cuando hablamos aquí de personas jurídicas nos referimos precisamente a estas personas morales, pero obviamente ya con un término más adecuado. Personas jurídicas, ¿por qué? Porque son creaciones del derecho. Una persona jurídica. Una persona física, un ser humano, pues nosotros lo podemos ver, identificar, pero es una persona moral o persona jurídica. Pensemos, si les hablan de la Fundación Teletón. La Fundación Teletón sabemos que es una persona moral, una persona jurídica. Pero podemos preguntarnos, ¿quién ha visto a Teletón? O sea, Teletón en sí no es alguien que podamos ver y tocar como tal. Podemos tocar el edificio de Teletón, podemos encontrar a los médicos que trabajan para el Teletón, pero la Fundación Teletón en sí no es alguien que podamos tocar, ver, percibir a través de nuestros sentidos como si fuera una persona física, no. Sabemos que una fundación es precisamente donde va un agrupamiento de personas con un fin. En este caso sabemos a qué se dedica Teletón. Es una gran labor la que se hace en diferentes partes del país con el sistema del CRIT, donde van ayudando a diferentes niños del país. Pero al final de cuentas, el Teletón es una persona moral. Repito, ahora quiero que nos vayamos adaptando a este término que es más correcto, una persona jurídica. ¿Por qué? Porque es creada por el derecho. Las empresas son personas morales, son necesarias para hacer crecer la economía. Es más fácil que entre varias personas que se asocien saquen adelante una empresa, obviamente, y generen más alimentos, generen más ropa, generen más zapatos y la sociedad tenga acceso precisamente a través de la oferta y la demanda de estos productos. Mejoramos como sociedad a través de estas empresas que si una sola persona se dedicara a la producción de eso. Obviamente, entre varios se trabaja mejor y se produce más que si solo estuviéramos de manera individual produciendo. Entonces, la persona jurídica es algo necesario para la sociedad, pero aquí nos habla de personas jurídicas de derecho público. Una empresa, una fundación como Teletón, estamos hablando de personas jurídicas de derecho privado. Las personas jurídicas de derecho público son estas creaciones precisamente por parte del derecho, pero que son públicas. Es decir, en donde vamos a encontrar precisamente a esta capacidad soberana que hablábamos cuando distinguíamos entre derecho público y derecho privado. Entonces, ¿quiénes van a ser estas personas jurídicas o morales? Repito, vamos dejándonos un poquito la palabra morales y vamos a jurídicas de derecho público. Pues va a ser a manera de ejemplo el Estado. Es de derecho público, por supuesto, es una persona jurídica, porque el Estado mexicano de igual manera no es que yo lo pueda tocar. Nos dicen, uno de los elementos del Estado es el pueblo. Ok, ¿quién? Los 125 millones de habitantes o 127 millones de habitantes en nuestro país. Ok, pero no es el Estado mexicano uno solo. Somos todos, por lo tanto, no está esa parte tangible de que estoy viendo a México. No, estoy tocando a México. Tampoco. Entonces, son creaciones jurídicas, pero sabemos que hay una existencia jurídica. Esa es la parte importante que precisamente las leyes le van a dar al Estado mexicano, que le van a dar a una entidad federativa como sería Chiapas, que le van a dar a un municipio, un ayuntamiento como podría ser el municipio de Tapachula, el municipio de San Cristóbal, Tuxtla Gutiérrez, etc. Pero van a haber también personas jurídicas de derecho público que funcionan bajo un esquema empresarial, pero que le pertenecen al Estado y por lo tanto son de derecho público. Por ejemplo, Pemex, por ejemplo, Comisión Federal de Electricidad. Entonces ya vamos identificando a través de estos ejemplos lo que pueden ser las personas jurídicas de derecho público. Lo que vamos a ver a continuación es su estructura y las formas de organización. Precisamente, la persona jurídica de derecho público por excelencia es el mismo Estado. ¿Sale? Entonces, pasamos por favor a la página 22. Repito, los puntos que voy saltando no es que no sean importantes, sino que generalmente lo que ya les puse en el preámbulo viene ahí. De todas maneras, léanlo, subrayen las cosas importantes. Algunos son solo temas de antecedentes, pero quiero que vayamos ya un poquito más rápido a los temas principales. La página 22, en el punto 7.2, viene el concepto de Estado. Y es un concepto que vimos cuando estábamos en sociología en el primer cuatrimestre. Dice lo siguiente. A título ilustrativo damos la definición de Rafael Bielsa. El Estado es la organización jurídica de la nación, en cuanto es esta una entidad concreta, material, compuesta de personas y de territorio. Pero la que viene a continuación es la que quiero que recordemos porque en su momento la desglosamos y la entendimos en sociología.
que dice lo siguiente: la prodigalidad de conceptos en este punto es tan variada como los criterios que han servido de base para formularios, razón por la cual se ha optado por acogerse al tradicional concepto jurídico de George Jelinek. Yo les comenté en primer cuatrimestre que la definición que vamos a leer ahorita, la vimos en primero, es la que se ha tomado como la principal o la más conocida para definir precisamente el Estado, y que dice lo siguiente: quien lo define como la corporación formada por un pueblo dotada de un poder de mando originario y asentada en un determinado territorio. Repito, esta ya la habíamos visto, y ahí vamos a encontrar cuáles son los tres elementos precisamente del Estado. Primero habla de corporación formada por un pueblo. Ahí está el pueblo. Dotada de un poder de mando originario. Ahí es donde aparece el gobierno, pero obviamente no utiliza la palabra gobierno. Habla de dotada de un poder de mando originario. Y por último habla ya asentada en un determinado territorio. Entonces ahí están los tres elementos del Estado: territorio, que está en la parte final; población, que está al principio; y gobierno, cuando habla de dotada de un poder de mando originario. Entonces, la definición de George Jelinek, yo les he dicho ya desde hace 4 cuatrimestres que la debemos de aprender, pero también la debemos de comprender. Creo que es bastante simple, porque vamos identificando ahí los tres elementos del Estado. Ahora, viene después en el 7.3 un análisis de los elementos del concepto: la población, el territorio, el poder. ¿Qué incluye en cada uno de esos? Yo solamente quiero que recuerden, no nos vamos a meter tan a detalle, lo que implica la población del Estado mexicano. Ya hablábamos de estos 127, si no me equivoco, 127 millones de mexicanos. Obviamente recuerden que se está haciendo, todavía faltan los resultados del último censo, pero promedio estamos sobre 127 millones de mexicanos. El territorio, cuando vieron teoría general del Estado, pero también lo vimos en sociología, vimos que el territorio mexicano a veces lo asociamos nada más con tierra firme, pero no. Por supuesto, está todo lo que abarcan las entidades federativas de nuestro país, desde el norte hasta el sur, pero también vamos a encontrar mares, es decir, las millas náuticas que corresponden para que nosotros los mexicanos podamos explotar los productos del mar. Tenemos también lagos, ríos, o sea, todo lo que son las aguas interiores, pero también va a ser parte del territorio mexicano las islas, por ejemplo, Cozumel, Isla Mujeres, las Islas Marías, etcétera. Pero parte del territorio mexicano también va a ser el subsuelo, de donde se extrae minerales, donde se extrae el petróleo. Recuerden que nosotros tenemos en diferentes partes del país minas, somos grandes productores de plata, pero también es parte del territorio mexicano la parte, lo que conocemos como la parte aérea, es decir, las aeronaves a nuestro país aterrizan, pero tienen que pedir permiso para poder ingresar al territorio nacional si vienen de otro país. Y obviamente el Estado mexicano es quien les concede o les puede negar el acceso al espacio aéreo de nuestro país, que está por supuesto por encima de lo que es las entidades federativas más las millas náuticas que se tienen precisamente comprendidas dentro de lo que es la parte marítima. Pero también es parte del Estado mexicano, y se considera parte del Estado mexicano, las embajadas de nuestro país en otras partes del mundo. Vamos a pensar la Embajada de México en Estados Edificios. Ese edificio en donde trabaja el embajador de México en Estados Unidos y todo su equipo de trabajo es considerado territorio mexicano, ese edificio. Por lo tanto, lo que pasa ahí se rige por las leyes del Estado mexicano. Pero también recuerden que vimos que las embarcaciones de aeronaves mexicanas y las que están registradas y matriculadas en nuestro país son territorio mexicano. Si van sobre aguas internacionales o si se comete un delito dentro del avión, aunque ya haya aterrizado en otro país, al estar cometiéndose ese delito o alguna acción que pase encima, es decir, dentro de esa aeronave o de esa embarcación, como podría ser un crucero, por ejemplo, estamos hablando ahí de que estamos en presencia de acciones o delitos que se van a regir bajo el derecho mexicano. Platicábamos en primer cuatrimestre de un tema de nacionalidad, ¿no? ¿Qué pasaría si una persona que va en un crucero mexicano, una mujer embarazada, se le adelanta el bebé dentro del crucero y tiene a su bebé, pero la señora y el esposo son de nacionalidad alemana? ¿Qué nacionalidad va a tener ese niño? Bueno, pues por derecho de suelo, es decir, aunque nació
sobre una embarcación y la embarcación va camino a, no sé, a las Bahamas o a Cuba, pero va en camino todavía, ese niño, por nacer dentro de un barco mexicano, obviamente, el derecho le asiste de que sea mexicano por derecho de suelo. Entonces, estamos hablando de que todo esto que fui mencionando ahorita, y es nada más para efecto de recordar, es considerado parte de nuestro territorio, no solamente lo que vemos y consideramos tierra firme, por así decirlo, ¿no? Y el poder que está en el inciso C es precisamente lo que llamamos gobierno, o otros le hablan de organización política, que es lo que le identificamos más con la palabra gobierno. Aquí habla de poder, dice, es la capacidad de imponer la voluntad propia a sí mismo y a los demás. ¿De quién? Del pueblo. En el caso del Estado, esta voluntad se manifiesta mediante las normas jurídicas, es decir, tenemos una constitución y todas las codificaciones que emanan de ella. Dicha voluntad cuenta con la posibilidad de ser acatada incluso con la intervención de la llamada fuerza pública, monopolizada por el Estado. ¿Qué implica esto? Nosotros vamos a decidir quiénes son los que van a encabezar este gobierno. Lo decidimos a través de una votación en donde, en el caso de nuestro país, se elige a un presidente para que esté a lo largo de 6 años llevando las riendas de la parte administrativa del país, pero nosotros decidimos que sea esa persona la que lo encabece. Y después de 6 años elegimos nuevamente a otra persona, hombre o mujer, obviamente tomada de los candidatos de los diferentes partidos, y ya nosotros decidimos como pueblo, cuando ejercemos nuestro voto, quién será el que encabece a ese gobierno. Entonces, ese poder, el que está en el inciso C, es precisamente el gobierno, que debe actuar de buena fe siempre en beneficio del pueblo, porque es elegido por el mismo pueblo para que administre, gobierne y le brinde todos los satisfactores y pueda satisfacer las necesidades básicas del pueblo que lo está eligiendo. Entonces, los 3 elementos del Estado son territorio, población y gobierno. Aquí hablamos del Estado mexicano. En la actualidad, el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador, perteneciente o que llegó a través de una coalición de 3 partidos, lo que es el Movimiento de Regeneración Nacional, Partido de Trabajo y el Partido de Encuentro Social, son los que actualmente gobiernan a nivel federal a nuestro país. Entonces, el Estado mexicano está compuesto por lo que sería esta población, los 127 millones de mexicanos, el territorio, ya lo desglosamos, y el gobierno encabezado en este momento por una coalición de 3 partidos y a cargo de el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Entonces, aquí estamos viendo cómo se conforma el Estado mexicano, centrándonos en la definición famosa de George Jelinek. En la siguiente lección, lo que vamos a ver es la personalidad jurídica que tiene el Estado. Todos sabemos que el Estado mexicano puede demandar, pero también puede ser demandado. Es una persona jurídica, es una persona moral. Pero aquí lo importante es, si a una persona, como podría ser, hablábamos de Teletón, pero piensen en la empresa que ustedes quieran, no sé, alguna tienda de helados, alguna tienda de zapatos, tiene un nombre, ¿no? En su momento existía aquella Zapatería Canadá. Bueno, ¿quién le otorga esa categoría de persona jurídica o persona moral? Todos dirían, pues es el Estado quien le va a entregar esa categoría. Es el Estado el que va a avalar que trabaje como una empresa que vende zapatos. Por lo tanto, tendrá que pagar impuestos, pero es el Estado el que le está dando ese reconocimiento. Dejo esta última pregunta para que la analicemos hacia la siguiente lección. Si es el Estado el que le va dando a todas las personas morales esa capacidad de serlo, ¿quién le da al Estado la oportunidad y el aval de que sea también una persona jurídica o persona moral? Es decir, ¿quién le va a dar a él para que después él le pueda dar ese respaldo a todas las demás personas morales o jurídicas? Lo explicamos en la siguiente lección. Ya saben, dudas que vayan teniendo lo pueden dejar colgado a través de lo que es el chat. También me pueden encontrar en la institución, ya estamos trabajando de manera normal, obviamente con las restricciones necesarias. Ya sabemos que existen protocolos de sanidad que nos piden las autoridades federales, pero estamos laborando en horario de oficina. Quien necesite hablar sobre algún tema de la clase o algún otro tema, con gusto estamos para servirles ahí en la institución. Que tengan muy buen día.